La operación en el corazón de los depósitos de oro y minerales preciosos en el centro de Burkina Faso dio un giro radical a la agenda mundial. La decisión repentina del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, detuvo las operaciones de la empresa francesa Mineral X, que operaba la mina de oro más grande del país. Pero la verdadera bomba explotó cuando se abrió la caja fuerte que se encontraba en la sede de la empresa en Ouagadougou. La caja fuerte, conocida solo por unas pocas personas, contenía los oscuros secretos de las operaciones de 50 años de la empresa francesa. Los documentos encontrados en la caja fuerte eran lo suficientemente significativos como para remodelar la historia reciente no escrita, no solo de Burkina Faso, sino de toda África Occidental. Desde su primer día en el cargo, Traoré había prometido examinar cómo las empresas extranjeras utilizaban los recursos del país. Sin embargo, nadie predijo que esta revisión arrojaría resultados tan sorprendentes. Los documentos de la caja fuerte de Mineral X presentaron pruebas concretas de cómo la región había sido explotada sistemáticamente durante los últimos 50 años. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta operación y qué se encontró exactamente en la caja fuerte? La operación comenzó el 10 de mayo antes del amanecer. La Unidad de Seguridad Especial y la Unidad de Delitos Económicos de Ibrahim Traoré rodearon la sede de Mineral X, en el centro de negocios de Ouagadougou. Los secretos detrás de este moderno edificio de vidrio y acero, ubicado en la avenida más prestigiosa del país, saldrían ahora a la luz. Se informó que antes de la operación, algunos ejecutivos de la empresa intentaron salir del edificio con maletines llenos de documentos, pero fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. El momento más impactante de la redada fue el descubrimiento de una caja fuerte suiza de 2 toneladas, oculta detrás de una pared especial en la oficina del gerente general. La existencia de la caja fuerte no aparecía en los planes oficiales de la empresa, y se reveló que el edificio había experimentado cambios estructurales para su instalación. Se incautaron miles de documentos digitales y físicos de la caja fuerte, que fue abierta por expertos. Numerosas unidades de almacenamiento externo estaban llenas de documentos. El anuncio realizado después del examen inicial por la comisión especial designada por la administración de Traoré conmocionó a la comunidad internacional. Los documentos incautados revelaron registros contables duplicados que mostraban que la producción real de oro de la empresa era un 40% mayor que la reportada oficialmente. Mineral X había transferido esta producción excedente a Francia a través de canales no registrados. El valor de esta producción secreta ascendió a 8.7 mil millones de dólares en la moneda actual, lo que representa más de la mitad del Producto Interno Bruto anual de Burkina Faso. Entre los documentos encontrados en la caja fuerte se encontraban listas detalladas de pagos de sobornos realizados a altos funcionarios políticos y militares de gobiernos anteriores. La empresa había realizado pagos regulares bajo el disfraz de honorarios de consultoría y, a cambio, había obtenido privilegios como la ignorancia de inspecciones ambientales y la obtención de ventajas fiscales. El hecho de que la familia de un expresidente estuviera en la lista de pagos causó gran indignación en el país. Entre los documentos de la caja fuerte de la empresa francesa, el más perturbador estaba relacionado con la presencia de uranio y elementos de tierras raras descubiertos durante las actividades mineras de oro. La existencia de estos minerales estratégicos se ocultó al gobierno de Burkina Faso y se contrabandeó hacia Francia. Los documentos contenían pruebas de que esta operación de contrabando fue coordinada con la inteligencia francesa. El aspecto más humano entre los documentos encontrados en la caja fuerte fueron los informes científicos que revelaron los daños ambientales causados por las actividades mineras y sus efectos en la salud de la población local. Estos informes, preparados por la propia empresa pero ocultos al público, mostraron que los casos de cáncer en los asentamientos alrededor de la mina habían aumentado a 12 veces la tasa normal. Se documentó que el cianuro y los metales pesados habían contaminado las aguas subterráneas e impedido la producción agrícola en una amplia área. Mientras ocultaba esta información, la empresa había intentado mantener su imagen realizando pequeñas donaciones a centros de salud y administraciones locales en las áreas afectadas bajo el nombre de responsabilidad social. Entre los documentos encontrados en la caja fuerte se encontraban correspondencias internas que mostraban que los colapsos de minas reportados por la empresa como accidentes en realidad eran el resultado de una negligencia deliberada en las medidas de seguridad. Se reveló que los colapsos que habían causado la muerte de 347 mineros durante los últimos 15 años eran una estrategia de optimización de costos. En la correspondencia, el costo de las medidas de seguridad se calculó como superior al de la compensación a los trabajadores, y se siguió una estrategia de negligencia deliberada. En su primera evaluación de estos documentos incautados, Ibrahim Traoré dijo:
Estos documentos son evidencia concreta, no solo de la corrupción de una empresa, sino de cómo opera un sistema postcolonial. Traoré ha declarado mientras los recursos de nuestro país han sido sistemáticamente saqueados durante décadas, nuestra gente ha sido condenada a vivir en la pobreza. Usaremos todos nuestros derechos legales para corregir esta injusticia. Tras esta declaración, la administración de Traoré anunció que había detenido temporalmente las actividades de todas las empresas mineras extranjeras en el país y había lanzado una investigación exhaustiva. El gobierno francés abordó el incidente con cautela. En una declaración, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo: las acusaciones son graves y preocupantes, pero estamos hablando de documentos que aún no han sido verificados. Esperamos un examen independiente de los documentos y respeto por el derecho de la empresa a defenderse. Sin embargo, tras bambalinas se dice que el gobierno francés ha entrado en pánico. Se estima que los documentos relacionados con el contrabando de uranio podrían dañar gravemente la reputación internacional de Francia. Mineral X, en su breve declaración sobre el asunto, dijo: tenemos dudas sobre la autenticidad de los documentos supuestos. Nuestra empresa siempre ha actuado de acuerdo con las leyes de los países en los que opera. Rechazamos las acusaciones y utilizaremos nuestros derechos legales. Sin embargo, se informa que se están celebrando reuniones extraordinarias en la sede de la empresa en París, y se están firmando acuerdos con firmas internacionales de derecho y relaciones públicas para la gestión de la crisis. El pueblo de Burkina Faso recibió con entusiasmo la suspensión de las operaciones de la empresa y la revelación de los documentos. Miles de personas salieron a las calles en la capital, Ouagadougou, para apoyar a Traoré. Para la población local, especialmente aquellos que viven en las regiones mineras que habían sufrido durante años, debido a la destrucción ambiental y las prácticas injustas de la empresa. Este desarrollo fue un momento de justicia que habían estado esperando durante mucho tiempo. La población local, que casi no había recibido beneficios económicos de la gigantesca mina establecida en sus pueblos, comenzó ahora a luchar por sus derechos en el ámbito internacional. Los efectos del escándalo continuaron propagándose en onda. Mientras tanto, las Naciones Unidas anunciaron que habían designado a un relator especial para el asunto, y la Unión Africana celebró una reunión de emergencia y estableció una comisión para investigar si existen situaciones similares en otros países africanos. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos medioambientales también dieron la bienvenida a la suspensión de las operaciones de la empresa. Las operaciones comenzaron a publicar informes sobre las prácticas de empresas similares. El impacto financiero del escándalo también fue dramático. Las acciones de Mineral X perdieron un 43% de su valor en la Bolsa de París en solo 2 días. Se informó que las élites políticas y los bancos franceses, que eran algunos de los principales accionistas de la empresa, sufrieron pérdidas significativas. No solo Mineral X, sino también las acciones de otras empresas mineras occidentales, que operan en el continente africano, experimentaron fuertes caídas. Los inversores se movieron para reducir sus posiciones, preocupados de que pudieran surgir escándalos similares en otras empresas. Se anunció que las actividades de empresas similares también estaban bajo revisión en los países vecinos de Burkina Faso, Mali, Níger y Guinea. Mientras los líderes de estos países emitían mensajes de solidaridad con Ibrahim Traoré, anunciaron que habían comenzado a revisar los contratos mineros en sus propios países. Se habla de una nueva ola de independencia económica en África. La presencia de empresas francesas en la región había sido durante mucho tiempo un tema de debate, pero la aparición de pruebas concretas añadió una nueva dimensión a estas discusiones. Otro elemento que destacó especialmente entre los documentos encontrados en la caja fuerte fue la red de inteligencia establecida por la empresa para influir en los desarrollos políticos en Burkina Faso. Los documentos mostraron que la empresa había puesto a periodistas locales y líderes de la sociedad civil en su nómina, y que aquellos que informaban en contra de la empresa eran incluidos en listas negras y amenazados. Se documentó que la empresa había establecido un equipo especial de gestión de crisis, y que este equipo se dirigía contra los activistas que hacían campaña en contra de la empresa. El efecto de shock fue causado por la inclusión de información relacionada con los asesinatos de 2 activistas ambientales asesinados en Burkina Faso en la última década. Entre los documentos encontrados en la caja fuerte de Mineral X, se encontraba evidencia que mostraba que la empresa había hecho acuerdos secretos con países occidentales, además de Francia. Se reveló que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos habían cooperado con la empresa en la cartografía y el monitoreo de minas valiosas en Burkina Faso. Se declaró explícitamente en los documentos que esta cooperación se llevó a cabo para equilibrar la creciente presencia económica de China en África. Los países occidentales proporcionaron apoyo de inteligencia a la empresa a cambio de recibir información sobre minerales estratégicos. Tras el escándalo, la administración de Ibrahim Traoré
anunció un plan integral para reestructurar el sector minero del país. Según el plan, todas las minas en el país serán operadas a partir de ahora por empresas conjuntas que se establecerán entre la empresa estatal y socios extranjeros. La participación del Estado en estas empresas será al menos del 55%. Y toda la producción se reportará de manera transparente. Se establecerá un fondo de desarrollo social para que la población local reciba una mayor parte de las actividades mineras, y las inversiones en infraestructura y educación en las regiones donde se encuentran las minas serán cubiertas por IEST. Para el pueblo de Burkina Faso, este escándalo significó la revelación final de una situación que había sido durante mucho tiempo percibida, pero que no se podía probar. La respuesta a la pregunta de por qué el país permanecía pobre a pesar de sus ricos recursos ahora estaba documentada. Los documentos de la Caja Fuerte revelaron no solo explotación económica, sino también un proyecto de ingeniería política y social, y los poderes detrás de ello no solo extrajeron oro, sino que también intentaron moldear la estructura política y social del país en línea con sus propios intereses. Ibrahim Traoré emergió con una posición más fuerte en la arena internacional tras este escándalo. Otros líderes de África Occidental elogiaron el coraje y la determinación de Traoré. Su discurso en la reunión de la Unión Africana fue aplaudido, mientras que muchos países africanos comenzaron investigaciones similares sobre sus propios recursos naturales. Traoré se ha convertido ahora en el símbolo de la lucha por la independencia económica, no solo para Burkina Faso, sino para todo el continente. Entre los documentos encontrados en la Caja Fuerte, había un documento estratégico que contenía los planes futuros de la empresa. Según este documento, Mineral X planeaba duplicar su producción en Burkina Faso dentro de los próximos 5 años y obtener los derechos sobre depósitos minerales recién descubiertos. También se documentó que la empresa había recibido financiamiento especial y apoyo diplomático del gobierno francés para estos planes de expansión. La empresa tenía como objetivo establecer una estructura similar en los países vecinos, así como en Burkina Faso en una semana después de que estallara el escándalo. Ibrahim Traoré recibió a miembros de la prensa internacional en Ouagadougou y dio un mensaje al mundo entero. Estos documentos no son la historia de una sola empresa o de un solo país. Estos documentos son un ejemplo de cómo funciona el colonialismo moderno. Los recursos de África ahora servirán a los africanos. No hay verdadera independencia sin independencia económica. Escribiremos esta nueva página de nuestra historia para el bienestar de nuestro pueblo. Este discurso resonó a lo largo del continente africano y se organizaron manifestaciones de apoyo en muchos países africanos donde se llevaron carteles de Traoré. Tras el estallido del escándalo, la atención de los medios internacionales se dirigió a Burkina Faso, mientras periodistas respetados de todo el mundo se agolpaban en Ouagadougou. La popularidad de Ibrahim Traoré aumentó. Una red global de periodismo de investigación estableció un equipo especial para analizar los documentos en detalle. Los informes iniciales del equipo revelaron que las operaciones de Mineral X también contaban con el apoyo del Estado Profundo francés y que la empresa era un proveedor secreto de la industria de defensa francesa. Se documentó que los elementos de tierras raras extraídos de Burkina Faso se usaban en los sistemas de armas más avanzados de Francia. Quizás lo más sorprendente entre los documentos encontrados en la Caja Fuerte estaba relacionado con un gran depósito de diamantes que la empresa había descubierto en sus propias tierras, pero nunca reportó. Después de descubrir la existencia de este depósito, la empresa lo trató como un secreto de Estado y lo compartió con la inteligencia francesa. Según el plan, este depósito de diamantes solo se explotaría cuando surgieran las condiciones políticas adecuadas, es decir, cuando un gobierno completamente leal a Francia llegara al poder. El análisis geológico encontrado entre los documentos indicó que este depósito de diamantes podría ser uno de los mayores reservorios del mundo. En su declaración sobre este descubrimiento, Ibrahim Traoré dijo: "Ahora entendemos mejor cómo se escondió la riqueza de nuestro país mientras el pueblo de Burkina Faso vivía en pobreza". El gobierno de Traoré comenzó rápidamente sus propias investigaciones en la región, y los hallazgos iniciales confirmaron efectivamente la existencia de una gran reserva de diamantes. Los expertos internacionales señalaron que si esta reserva se explotara, podría convertir a Burkina Faso en uno de los principales productores de diamantes del mundo. Este descubrimiento se ve como una gran oportunidad para la independencia económica del país. Después de que el escándalo de los minerales saliera a la luz, se notó que muchos de los altos ejecutivos de la empresa habían desaparecido repentinamente. Se informó que el director de operaciones de la empresa Jean-Pierre Dubois y la responsable de asuntos financieros,
Marie Lafervat, habían dejado sus hogares en Francia y se habían ido a un lugar desconocido. Las autoridades francesas dijeron que no sabían el paradero de estas personas, pero algunas fuentes de inteligencia afirmaron que los ejecutivos estaban siendo protegidos por el servicio secreto francés. Burkina Faso solicitó oficialmente la extradición de estas personas y pidió a Interpol que emitiera una notificación roja. 2 semanas después de que estallara el escándalo, un exguardia de seguridad de Mineral X o revelaciones sorprendentes en una conferencia de prensa en París. Pierre Dubois, que trabajó para la empresa durante 12 años, reveló que la unidad de seguridad de la empresa no solo protegía la mina, sino que también rastreaba a los activistas y periodistas que se oponían a la empresa Dubois Diocu. Había una unidad especial, y esta unidad monitoreaba a las personas que eran vistas como amenazas para la empresa. Organizaba campañas de difamación y, cuando era necesario, intervenía físicamente. Sus declaraciones generaron nuevas sospechas sobre quiénes podrían ser los verdaderos responsables de algunos incidentes violentos, no resueltos en Burkina Faso durante años. Tras el escándalo, la administración de Ibrahim Traoré estableció un nuevo ministerio para regular todas las actividades mineras en el país. Esta nueva institución, llamada el Ministerio de Recursos Minerales Nacionales e Inspección, supervisará todas las actividades mineras y garantizará una distribución justa de los recursos. El nombramiento para dirigir el ministerio fue notable. Aisha Od, una periodista que había investigado las actividades irregulares de Mineral X durante muchos años y que había recibido amenazas debido a ello, fue designada como la primera ministra de Minería del país. En su primera declaración, Ouédraogo dijo: «Ya no necesito cavar bajo tierra para buscar la verdad, porque todas las verdades han salido a la luz. Ahora es el momento de usar estas verdades para la justicia y la prosperidad». Entre los documentos encontrados en la caja fuerte, había evidencia que mostraba que operaciones similares se llevaron a cabo en otros países africanos, fuera de Burkina Faso. Se capturaron informes detallados, especialmente sobre las actividades de las empresas francesas en Mali, Níger, Guinea y la República Democrática del Congo. Según estos documentos, las empresas francesas trabajaban como una red y transferían sistemáticamente los recursos naturales de África a Francia. La coordinación de esta red era proporcionada por una unidad especial en París. Ibrahim Traoré decidió compartir estos documentos con los líderes de otros países africanos y pidió una investigación a nivel continental. Un mes después de que estallara el escándalo de Mineral X, las mayores organizaciones de la sociedad civil de África Occidental se unieron para formar la coalición para recuperar los recursos de África. Esta coalición monitoreará las actividades mineras en los países de África Occidental y defenderá los derechos de las personas locales. En la primera acción de la coalición fue organizar manifestaciones simultáneas en 25 países africanos. Millones de africanos salieron a las calles para expresar sus demandas por la independencia económica. Estas manifestaciones fueron registradas como el mayor movimiento continental en la historia reciente de África. Los documentos encontrados en la caja fuerte de la empresa francesa Mineral X expusieron no solo el oscuro pasado de una empresa, sino también el funcionamiento del sistema neocolonial en África Occidental. Estos documentos, que salieron a la luz gracias a la valiente acción de Ibrahim Traoré, pueden haber marcado el comienzo de una nueva era que dará forma al futuro del continente. Los ricos recursos de Burkina Faso ahora se utilizarán para el bienestar de su propio pueblo, y este modelo establecerá un ejemplo para otros países africanos. Las verdades que surgieron de la caja fuerte no solo iluminaron las oscuras páginas del pasado, sino que también dieron pistas sobre cómo se formará el futuro. La respuesta a la pregunta de a quién servirán los ricos recursos de África ahora está más clara. La riqueza de África pertenecerá a los africanos.